y parientes muertos. Nosotros también lo estaremos, dentro de mucho tiempo, por supuesto. Ese es un tema del que nos hemos ocupado en ocasiones en el programa y lo seguiremos haciendo, porque merece la pena hablar de la posible continuación de la vida más allá de la muerte. No se trata de filosofar, sino de presentar, si no pruebas, cuando menos indicios razonables que sustenten esa posibilidad. Uno de los primeros programas lo dedicamos a las psicofonías, a las voces de los muertos, voces que parecen proceder de ese otro mundo. Pero ¿qué les parecería si además de voces se estuvieran captando también imágenes de ese lugar incierto, de ese presunto otro mundo? ¿Qué les parecería si en la pantalla de su televisor o de su ordenador apareciese el rostro, la imagen de alguien fallecido? Eso es lo que están consiguiendo investigadores de todo el mundo desde los años 80, y también investigadores españoles. Vamos a hablar con algunos de ellos y, por supuesto, vamos a ver algunas de esas imágenes que proceden o pueden proceder del otro mundo. Hemos hablado con frecuencia de la muerte. ¿Cómo no hacerlo, si es algo que a todos nos afecta? Pero no es lo que hay en los cementerios el tema que despierta nuestro interés, que eso concierne al cuerpo, al soporte físico, y es materia para los patólogos y en última instancia para los químicos. Lo que aquí nos ha ocupado y nos ocupará es lo que hay después, al otro lado, lo que de nosotros sobrevive al proceso de la muerte, si es que, como muchos sostienen, ese otro lado existe. Desde este mundo, el de los vivos, poco o nada podemos aportar. Debieran ser ellos, los que supuestamente han cruzado la frontera, quienes desde su plano de existencia, desde su otra realidad, nos dieran pruebas de que hay otra vida después de esta. El tema es tan antiguo como el hombre mismo. Las historias de fantasmas, a veces procedentes de testimonios merecedores de todo crédito, están ahí desde siempre. Lo mismo que el intento de comunicarse con los muertos, practicado con diversa fortuna y estructurado en una mezcla de filosofía y religión con el nacimiento del espiritismo hace 150 años. Luego, a medida que los vivos progresábamos en lo técnico, ellos, los muertos, parecieron encontrar en esos avances un mejor vehículo para manifestarse y dar pruebas de su existencia. Primero dejándose ver en las fotografías y después dejándose oír a través de las psicofonías. Claro está que pueden hacerse muchas objeciones, buscarse interpretaciones alternativas, pero de lo que no puede dudarse es de la honestidad de la mayoría de los investigadores y de que esas voces se presentan a sí mismas como procedentes del otro lado de la muerte.
Pero no es eso todo. Este siglo XX ha dejado tras de sí hitos que harán de él uno de los periodos más importantes de la historia de la humanidad. La mayoría de ellos están en el ánimo de todos. Pero al menos uno de esos hitos, de esos acontecimientos trascendentales, es poco conocido fuera del ámbito de los especialistas y, sin embargo, podría ser el primer capítulo de una era nueva, la de la comunicación visual con los que están en el otro mundo, con nuestros amigos y parientes que un día fallecieron, la era de la transcomunicación. Si a Frederick Jurgenson se le puede atribuir el mérito de haber obtenido las primeras psicofonías en 1959, este hombre, Klaus Schreiber, ya ha pasado la historia por ser el primero que en 1985 ha obtenido psicoimágenes. Rostros y figuras completas, unas veces estáticas y otras en movimiento en el televisor. Imágenes de personajes anónimos y también de otros perfectamente identificados que llevan años muertos, a veces muchos años. No son imágenes bien enfocadas ni definidas, pero resultan extraordinarias. Por supuesto, no se trata de algo que esté emitiendo una cadena normal. Técnicamente carecen de explicación, como sucede con las psicofonías. Al trabajo de Schreiber se unió el de otros pioneros, como Otto Koenig y el llamado Grupo de Luxemburgo. Lo curioso, por no utilizar otro término más llamativo, es que las instrucciones para obtener las primeras psicoimágenes las dieron los propios supuestos muertos a través de mensajes psicofónicos. Concretamente fue una hija ya fallecida de Schreiber la que por medio de una larga psicofonía le dijo cómo conseguirlo. Aunque, insisto en ello, se trata de imágenes defectuosas, merece la pena que veamos algunas de ellas con detenimiento. A cambio de ser técnicamente incorrectas, tienen el extraordinario valor histórico de ser las primeras imágenes que el hombre ha recibido del otro mundo. Al menos, esa es hoy por hoy su interpretación. Una mujer desconocida, captada por el Grupo de Luxemburgo, sonríe desde el más allá. Este rostro de hombre, obtenido también por el mismo grupo, sí ha sido identificado. Es el de un investigador francés muerto, Henri Saint-Clair. Puede apreciarse incluso cómo su cara gira, se mueve. A veces son escenas tan insólitas como esta, en la que parece haber varias personas en torno a una mesa. Y para mayor desconcierto, incluso paisajes como este de montañas. También del Grupo de Luxemburgo es esta secuencia que veremos descompuesta en fotogramas y luego completa. Absurda, rompiendo todos los conceptos que se tienen de ese otro hipotético mundo, una mujer, junto a lo que parece una playa, nos envía con la mano un beso a los vivos. No es razonable. ¿Pero acaso las cosas deben ser como las habíamos imaginado? Estas imágenes presentan un mundo similar al nuestro, demasiado similar. Hay motivos para la duda. Sin embargo, muchos de esos rostros son reconocibles. Como el del propio Jurgenson, el padre de las psicofonías, que también se ha dejado ver en estas psicoimágenes. Como si con su presencia quisiese garantizar que todo es cierto, que realmente se trata de una comunicación con el otro mundo. O Raudive, el que en vida más y mejor investigó las psicofonías, que también parece haber aprovechado este nuevo modo de comunicación. Las cosas no son habitualmente tan espectaculares. Lo más frecuente es que los rostros aparezcan fugazmente y que sean poco definidos, fantasmales y escurridizos.
pero para los investigadores duchos en electrónica, inexplicables desde nuestros conocimientos actuales. La formación de estas imágenes, nosotros en principio, independientemente de que se piensen que pertenecen al más allá o que son fenómenos físicos cuantificables y reproducibles en laboratorio, en tu propia casa, lo que intentamos es, de alguna forma, demostrar, que es muchas veces más difícil que explicar, por qué esas imágenes no son de origen normal, por qué no se pueden achacar a la casualidad. Muchas veces el encontrar un fenómeno de casualidad, un casual, es más complejo que encontrar un fenómeno paranormal. En este caso, por poner un símil, la pantalla para nosotros trabaja como si fuese un inmenso tablero de ajedrez, es una inmensa cuadrícula en la cual pues tenemos 640 puntos por 360 líneas. Entonces, cada uno de esos puntos aparece sobre la pantalla del televisor con un nivel determinado de gris. Entonces, la posibilidad de que aparezca una imagen coherente formando un rostro o una imagen es prácticamente despreciable. Por poner un símil, sería como tener una cartulina de color negro, poner un poquito de harina por encima y ver que se forma un rostro o cualquier otra imagen que fuese coherente. Para poder comprobar esto matemáticamente, lo que hemos hecho ha sido aplicar algoritmos matemáticos sobre lenguajes de programación de alto nivel, generar una matriz y esa matriz rellenarla con diferentes tonos de gris que varían del 0 al 256, siendo el 0 el negro absoluto, 256 blanco, con todos sus intermedios, y poder después, viéndola a una distancia considerable sobre la pantalla del monitor, intentar encontrar algún parecido con alguna forma humana, animal o algún objeto. A nosotros nos ha sido imposible. Simplemente el encontrar una forma geométrica tan sencilla como pueda ser una circunferencia, no hemos encontrado nada que se pareciese. Para que te puedas hacer una idea, el último análisis que se hizo, trabajamos con 65.535 fotogramas generados aleatoriamente y tan solo en 2 de ellos se podría perfilar lo que podría ser una especie de pequeña constelación, pequeña elipse que sobresalía sobre el resto. Por lo tanto, es muy complicado el que aparezca este tipo de imágenes y por eso desechamos que se generen como un gesto aleatorio de una serie de puntos sobre la pantalla del televisor. Otra de las posibilidades que también se han barajado sería que lo que estamos captando sobre la pantalla del televisor no fuese ni más ni menos que una imagen que se ha quedado impresionada de alguna forma sobre la superficie del tubo de imagen y que nosotros de alguna forma estimulándola pudiésemos volver a leerla. Si fuese de esta forma, la imagen debería ser siempre la misma. No podría verse como muchas veces se ven pequeñas secuencias en movimiento y quizás fuese un fenómeno mucho más curioso que el que estamos estudiando. El poder hablar de una remanencia química que en un momento dado, bajo unas condiciones idóneas, puede mostrarnos información que de alguna forma tiene almacenada y que no es visible. El tiempo puede tener tantas dimensiones como tiene el espacio, lo cual generaría una rama infinita de posibilidades. Nosotros podríamos estar estudiando en un momento dado una bilocación espacial, un espacio paralelo en un tiempo diferente. Entonces, fuera de entrar ya en controversias de si es un fenómeno paranormal o si tiene alguna connotación, por decirlo de alguna forma, espiritual, sería un fenómeno físico que no estamos en condiciones todavía de poder experimentar. En principio, la técnica que utilizamos es una técnica muy sencilla. Se trata simplemente de recoger con una cámara de vídeo normal, no necesita ningún tipo de requisito especial. Incluso hemos podido constatar que contra más sencilla la cámara es más fácil obtener resultados de mejor calidad. Esa cámara de vídeo nosotros la conectamos a un magnetoscopio, a un vídeo, y este vídeo a la vez está conectado a un televisor. Entonces nosotros lo que hacemos es simplemente captar con la cámara de vídeo lo que está reproduciendo el televisor. Esto en un principio lo que genera es una serie de flashes, una serie de distorsiones lumínicas sobre la pantalla. Se ha dado a llamar efecto de retroalimentación, efecto Doppler. Lo único que se consigue en principio es una especie de flameado, una especie de llama que se va moviendo en sentido muchas veces circular sobre la pantalla y que en un momento dado, si se siguen una serie de indicaciones, como puede ser estar trabajando, nosotros trabajamos a una distancia aproximada de medio metro, trabajar con una luz muy baja, trabajar sin ningún tipo de enfoque automático, todo con un enfoque normal, manual,
llega un momento en que esa imagen va perdiendo velocidad hasta que se queda prácticamente estática, y lo que hacemos en ese instante es grabar. Efectuamos una grabación de un tiempo no superior a 2 minutos, y después lo que hacemos es, con ese mismo magnetoscopio, sobre ese mismo televisor, ya con la cámara de vídeo desconectada, ir reproduciendo esta grabación fotograma a fotograma. Son desconcertantes, inquietantes o esperanzadoras. Puede que procedan del otro mundo y puede que no. Pero en cualquier caso, nos hallamos ante un fenómeno desconocido, inexplicable desde este plano de la realidad. Luego volveremos a estas imágenes y veremos algunas aún más sorprendentes, aún más sobrecogedoras. Vamos a conocer a los invitados de hoy para no debatir, para comentar, para charlar sobre ese tema que, como les decía en la introducción, a mí me parece sugestivo, extraordinario en muchos aspectos, y en alguno de ellos diría que revolucionario. Lo que pasa es que no sé por qué los medios de comunicación o la ciencia, en su aspecto académico, no están prestando atención a algo que puede modificar de una forma sustancial el concepto que tenemos de lo que hay después de la muerte, o cuando menos de otros niveles, de otros planos de la realidad. Empezando por mi izquierda, Sinesio Darnel, a quien ya conocen porque ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión. Lleva muchos años, no demasiado, porque él es muy joven, pero lleva muchos años investigando la transcomunicación. Estuvo con nosotros hablando de psicofonías, de las voces de los muertos, pero también en la psicoimagen o en la transcomunicación. Ya veremos qué término es el más adecuado. También tiene una dilatada experiencia. De acuerdo, gracias. Muy bien. Y además eres miembro de la Real Academia Europea de las Artes y de las Ciencias, aparte de químico y aparte de haber publicado varios libros que yo conservo cuidadosamente y uso como libros de consulta con frecuencia. Honor que me haces. Bueno, yo no os voy a dedicar luego más piropos, esto es solamente como introducción. Ah, vale, o sea que esto no va en serio también. No, no me va en serio, pero estamos aquí para debatir, para charlar. Pedro Amorós, a quien también conocen ustedes, porque ya nos acompañaron en alguna otra ocasión, que, bueno, son 15, 16 años también investigando la transcomunicación. Ya tiene pues una merecida y justa fama de investigador serio y tenaz, ¿no? Intento serlo, Fernando. Intenta serlo. Bueno, muy bien. Como investigador serio y tenaz también es Francisco Mañez. Muchas gracias por eso. Ya es hora de que coincidamos en un medio televisivo. Hemos coincidido Es la primera vez que en coincidimos. otros medios de comunicación. Es una de esas personas serias, rigurosas, que dedica su tiempo, su esfuerzo y también su dinero a la investigación. Y el sueño. Y el sueño. Dirige y edita la revista Bitácora, y además es presidente de la Asociación Valenciana de Investigaciones Parapsicológicas y Omnilógicas. ¿Está bien lo de omnilógicas? Sí, Tendremos a utilizar el término anglosajón de ufológicas. Es el término que ahora además estamos gastando. Y es que estos temas se pueden estudiar y se pueden investigar seriamente, como están viendo ustedes a lo largo de esta serie de programas. Y nuestro último invitado, pues no es un invitado, insisto en que... Es un fantasma en sí mismo, y lo han traído aquí. El último invitado lleva 60 años o 70, ya no sé cuánto llevo, intentando no hablar de estos temas porque, insisto, a mí me da mucho miedo. Pero eso es... Y más cuando insultan, eso como le es llaman un a aliciente. decrépito a Sinesio, que le llaman Es un decrépito. aliciente, es un valor añadido. El tenerte aquí como periodista, No me gusta como nada hombre el de los tema, medios de de verdad, me da comunicación, mucho yuyu. y sabiendo además que te da yuyu, pues yo me siento Perfectamente triplemente feliz. encantado de que Ya, menos estés mal, aquí. claro. Bueno, muy bien, vamos a ir a... Perdona un momento. Sí, Lo de Real Academia no es real, es academia. Será real dentro de poco. No, es Academia Europea de las Artes y las Ciencias de París. a partir de este momento es real. Hombre, Todo lo que se dice en televisión es de París. para hacer un... Bueno, muy bien, vamos a ir unos momentos a publicidad y enseguida iniciamos este debate, este coloquio, que se promete ser muy interesante. Hasta ahora mismo. Entremos en materia.
Mejor dicho, no entremos en materia, porque antes de entrar en la psicoimagen, yo le pedí por favor a Pedro que se trajera algunas de las psicofonías que ha obtenido últimamente. Es una invitación que podía, una sugerencia, un ruego que podía haber hecho cualquiera de los otros dos invitados, pero vamos, se lo he hecho a Pedro, no iba a hacer a los tres, pues ya dedicamos un programa al fenómeno de las psicofonías. Pero como a todos los espectadores fue un tema que les gustó, que les interesó mucho, como no podía ser menos, pues has sido complaciente y has traído de las últimas psicofonías algunas. Pues, claro. Pues vamos a escucharlas. ¿Por qué? Y luego ya hablamos de psicoimagen. ¿Por Claro. qué no nos explicas de qué van? Pues yo he intentado recopilar algunas que tocaran un poco los diversos medios de transcomunicación, de estudio de la psicofonía que se están realizando ahora, ¿no? Por ejemplo, la primera que he planteado se grabó en una capilla encantada, supuestamente, siempre entre comillas, ya me conocéis, que me gusta tener los pies en el suelo, que es King's Chapel, en Gibraltar. Se cuenta, dice la leyenda, que allí, por entre medio de la capilla, aparece una monja fantasma, que era el espíritu de Alicer de Leslie, una monja muy jovencita que murió y que la mató la Inquisición, ¿Por qué? porque se quería fugar con su amado, con un chico que se había enamorado. Por Dios, por Estaba Dios. internada en un convento. En fin, Luego pasa lo que esto pasa. ocurrió y a consecuencia de ello, pues la mujer se fue ejecutada en la plaza pública, en la que estuve también por allí. Y yo, bueno, pues ni cortón ni perezoso, instalé un sistema de grabación en la capilla. Cerré todas las puertas y todo, y de repente, bueno, se hizo una pregunta acerca de dónde estaba, si estaba allí el espíritu de Alicer de Leslie, si el fantasma en sí, o la aparición. El caso es que algo, desde algún sitio, respondió. Y dijo claramente, tú lo vas a saber. Totalmente. Bueno, ¿y lo has sabido o no? Pues sí, y lo supe porque en la entrada de la iglesia había un enorme libro, porque yo no sabía la historia perfectamente, sabía que había algo, pero no sabía la historia. Había un enorme libro, antiguo, y debajo de ese libro, en una de las páginas, estaba como mecanografiada la historia de Alicia de Leslie, cosa que me enteré a consecuencia y después de haber obtenido esta grabación. Es muy curioso. Pero suenan como si procedieran de un sitio abovedado o del espacio. Es curioso. Nosotros estábamos en una capilla, no es que tampoco hubiera mucha resonancia, había resonancia. Y bueno, yo siempre grabo un par de minutos de grabación totalmente controlados y a puerta cerrada, ¿no? Vamos a ver, pero que veo aquí en tu guión una psicofonía que obtuviste en Uxmal. Sí, señor. En Uxmal está en la península de Yucatán, es una de las ciudades Más bonita. mayas, es muy Preciosa. bonita. Y tiene una historia muy... Con una empinada pirámide a la que hay que... El templo de la Divina. Y ahí precisamente... Y ahí grabaste... Ahí grabé. Hay una leyenda, y bien la conocerás, que se trata, nos la contó uno de los indígenas de allí, que se trataba de pues, un rey que fue enano. Sí. Y el famoso rey enano dicen que construyó el templo en una sola noche. Bueno, el caso es Como el que... acueducto de Segovia y como tantas otras cosas, ¿no? Algunas cosas. El caso es que yo pues instalé los aparatos de grabación dentro del templo, arriba de la pirámide, en un momento donde no había nadie, evidentemente. Y bueno, pues yo no esperaba escuchar nada. Hasta que cuando regresé de viaje, pongo la cinta magnetofónica y además del revoloteo de los murciélagos que había, porque ahí había muchos murciélagos, pues se escuchaba un sonido muy extraño. Este sonido yo no sabía lo que era. Sí que parece la voz de una persona, de un enano, pero se lo envié al coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas que hay en México, que se puso en contacto con un señor del Yucatán que habla perfectamente bien el maya, la lengua maya, y dijo que se trataba de un saludo en lengua maya. Y es así. Bueno, vamos a ver a escuchar cómo suena.
Muy curioso. ¿No es eso? Muy raro. Meruto, ah. Una cosa así. Bueno, Pues será un saludo en lengua maya, pero Parece... lo que está claro es que sobre el ruido de fondo se incrusta una voz, no se entiende lo que dice, y si está en maya, pues más razón no se entiende, yo por lo menos, pero suena muy clara. Venga, para acabar con Hay dos- prólogo que te he pedido. Hay dos grabaciones muy interesantes. La primera, que a mí me gustaría ponerlas porque, Fernando, Sí. esta última es impactante. Venga. Esta primera se obtuvo con un sistema de transcomunicación vía radio, de transradiocomunicación, una serie de frecuencias que ¿Cómo es estamos eso? explorando. ¿Cómo es? Porque Esto mejor sería Sinesio que lo y explicase. tú lleváis, Sí. y tú también conoces, supongo, que cada uno tenéis vuestros trucos, ¿no? Francisco Ibáñez, experiencia en psicofonías también, todas. Unos cuantos años. Y había una que pusimos en este programa que nos proporcionaste tú magnífica, que era Estamos al otro lado de la muerte, ¿no? Esa Le era encantó a Andrés, fue una psicofonía. es que me parece es magnífico buenísimo, que digáis hombre. que sois magnífica, que Sí, esta es no, pero preciosa. Entonces dicen una barbaridad que te ponen los pelos como escape. Eso es lo que llaman esto es preciosa. Pero bueno, vale. ¿Cómo es ese sistema? ¿Cómo... Bueno, el sistema de lo que llamamos la radiocomunicación, ya actualmente estamos manteniendo diálogos que puede hacer que es eso, si te preguntas y te contestan, ¿no? Es modular una determinada frecuencia que se puede ser generada artificialmente o buscando un espacio blanco en longitud determinada. Entonces, perfectamente oyes el ruido de fondo, la onda blanca, la portadora, como quieras llamarlo. Perdona, eso sería una emisora de radio que ha dejado de emitir. Sí, o Y entre ese- dos y emisoras ese de ruido, radio. O mejor, más limpias, tener el generador que te dé esa onda de radio y que no tiene nada que ver con cualquier cosa Y de... digamos que la voz, lo que sea, aprovecha ese soporte. La modula, porque ves perfectamente, oyes el zumbido, de golpe por el zumbido bajo, se modula y continúa. Pero aquí hay dos maneras. Una es que se puede escuchar perfectamente cómo la voz sale modulada por altavoz, y entonces tú puedes hacer una pregunta y te contestan. Un diálogo. O bien oyes que ha sido modulada, entonces tienes que parar la grabadora, rebobinar, escuchar, interpretar y volver otra vez a hacer la pregunta. Claro, lo ideal es que la psicofonía te salga por el altavoz, por altoparlante, como dicen los alemanes, la oyes perfectamente e inmediatamente haces una pregunta. Bueno, pues después del sistema, pues yo he tenido pues 4 o 5 contestaciones o 6 con sus respectivas 4 o 5 preguntas. Y este es el sistema que se está empleando actualmente, ¿eh? Que la ventaja sobre todo es que es un diálogo directo. Sí, es directo. Y luego, claro, actualmente hay un sistema ya analítico para saber si la voz es humana o no es humana, midiendo la frecuencia, la onda envolvente, etcétera, etcétera. Y sabemos perfectamente que las psicofonías que corresponden o las voces que salen por altavoz y que corresponden a una voz psicofónica tienen unas características de frecuencia, etcétera, etcétera, que no corresponden a la voz humana. Sí, no, eso está, yo creo que lo dejamos claro ya en aquella ocasión, Sí. que esto no tiene nada que ver con grabaciones espurias, No, nada, en absoluto. ni restos de, yo que sé, una emisora de radio hombre, que esté ¿cómo no? emitiendo, ni nada. Como de se nada decían que las ver. voces atemporales que pueden estar, que pueden caber, y que graben, pero es que entonces no habría diálogo. Sería- No, me parece De hecho, el fascinante. sistema del generador de ruido blanco es uno de los más seguros para que... Sí, sí, lo más seguro, sí. Bueno, pues cuéntanos, Pedro, El caso es que yo utilizando este sistema, pues me quedé impresionado por esto que se va a oír, porque para mí es una de las psicofonías más claras que he obtenido. Vía radio, y bien sabéis que vía radio es muy difícil obtener una psicofonía clara, suelen estar... Bueno, pues yo me quedé impresionado. Y de hecho la utilizo para decir a todas aquellas personas que, es que claro, tú presentas primero las voces. Yo no voy a presentar esta voz, yo no voy a decir lo que dice. Y voy a dejar que los televidentes puedan intentar descifrarlo. Después de que se os escuche, la decimos, si os Bien. parece bien. Pues vamos a escucharla, si en control la tienen dispuesta. Perfecto.
entendido vete. Yo, atento Cruyff, he entendido yo. Acércate, yo creo que está muy clara, ¿no? Yo, atento Cruyff. ¿Y por qué te respondía? ¿Que habías hecho alguna pregunta o qué? Sí, yo había preguntado si podía verles. ¿Puedo veros? La respuesta, acércate. ¿Y a dónde te ¿Y? acercaste? O era metafóricamente hablando, ¿no? Yo no lo sé, no lo Ya. sé. El caso es que acércate. Bueno, ahora veremos, en cuanto escuchemos la otra psicofonía de la selección, Vamos a escuchar veremos esto. cómo en efecto se les puede ver. Sí, sí, ¿Eh? intentaremos. Esta psicofonía que se va a pasar ahora, yo lo advierto ya de entrada. Es impactante, es muy impactante porque yo sé que Andrés se va a asustar un poquito. Y fue obtenida en un contestador ¿Cómo automático. disfruto ¿Cómo que cada en un vez que dices contestador eso? automático? Esta psicofonía fue obtenida en un contestador Pero automático. obtenida o grabada. Grabada. O sea que yo llego a casa, veo los mensajes y de repente aparece una Te psicofonía. puede aparecer. Ya La sabes. historia, más o menos, de esta psicofonía se trataba de un señor que falleció en su cama. Cuando fue a levantarse, el hombre se incorporó y falleció. El caso es que meses después de este fallecimiento, estaban todos comiendo y sonó el contestador automático como si hubiera habido alguna llamada y alguien dejara algún mensaje. No hubo llamada y se puso en marcha solo. Cuando rebobinaron y escucharon la voz, escucharon perfectamente la voz del padre, es decir, estaban los hijos y la madre, escucharon la voz de su padre y del esposo, como claramente contaba el momento en el que supuestamente había intentado levantarse, Por Dios. 6 o 7 meses después de haber fallecido. Esto es importante. La voz, no hace falta que lo diga, pero yo lo voy a decir porque se entiende. Dice, hoy me levanté y cuando me levanté, y ahí se para. Se escuchará perfectamente el ruido del contestador automático, como se pone en marcha, y la voz. Completamente audible y inteligible. Vamos a escucharlo. La frecuencia casi que usted era. Porque me levanté y cuando me levanté Esto no puede ser. porque me levanté y cuando me levanté Es impactante, ¿eh? Se oye la voz del hombre reconocido. porque me levanté y cuando me levanté Pero el hombre o lo que sea, o el espíritu, lo cuenta como con ansiedad, lo cuenta como... Como en el momento en el que estaba el hombre, pues Y eso se obtuvo 6 o 7 meses después de haber muerto. así es. Después de haber muerto. Antes de que entremos en las psicoimágenes, Francisco, la pregunta vale para cualquiera. ¿Realmente piensas que a través de este sistema nos comunicamos con los muertos o no? Yo particularmente pienso que no. ¿Piensas que no? Pienso que no. El fenómeno es otro y lo estamos interpretando como una comunicación con los muertos. De hecho, yo he obtenido contestación a preguntas y, como le pasa a Sinesio Darnay, muy pocas frente a todas las preguntas que he hecho y la cantidad de horas que he estado, dale que te pego. En el tema de las psicofonías, como luego si queréis veremos en el tema de las psicoimágenes, en realidad yo pienso que lo que se está produciendo es un ordenamiento de ese ruido famoso de fondo. Dentro de las nuevas teorías del caos y todo eso, que se llama el ruido de fondo aleatorio. Y ese ruido modulado, ordenado de una forma concreta, es lo que da como resultado estas voces que nos resultan tan llamativas por el mensaje. Porque también el mensaje se acopla al investigador. Pero ¿quién ordena, quién modula esa frecuencia? ¿El investigador? Sí, ¿O su mente? O... Por ahí va yo. ¿Sí? Porque si nos fijamos, los mensajes se acoplan a los investigadores. Investigadores que no creen que sean mensajes de los muertos o imágenes en las psicoimágenes de los muertos, obtienen cosas que no tienen nada que ver con la vida en el más allá. Si nos centramos en mensajes extraterrestres, captamos mensajes extraterrestres. El que le gusta la música, hay una psicofonía, no sé si la habéis escuchado, que un chico consiguió y tal, que dice, hola héroe, estamos aquí hasta las 2. Por eso la investigación se acopla al investigador. Pero, por ejemplo, yo citaba antes una de las que nos cediste, esa de Estamos al otro lado de la muerte.
tú que no eres partidario de esa hipótesis. Es que entonces era partidario de esa hipótesis, hasta que empecé a investigar en otros campos y a indagar por otros A mí sitios. lo que me llama la atención es que... Quiero decir, Dilo. el padre se muere, lo cual ya es una faena para la familia. Hombre, para él fundamentalmente, pero para la familia también, sobre todo esa muerte siempre tan trágica de levantarse, incorporarse y morir. Pasan 7 meses. Entonces, en lugar de... si organiza tal lo que se organiza para hacer la psicofonía esta y tal, para decirles, joder, os quiero mucho, estamos muy bien, un abrazo, lo que sea, que todo ese mogollón sea para decir, me incorporé y... O sea, para recordarles todavía más la muerte. O para decir, ¿dónde estás? Acércate. ¿Eres tú la monja? Dice, tú mismo, te enterarás. Chico, pues para eso, podían dar unos mensajes más, ¿no? No más coherentes, sino más valiosos, los más, hay, más, más ya los hay. útiles. Contar, que sé Normalmente que... hay mensajes los mucho hay. más coherentes y que explican cosas más interesantes, ¿no? Pero yo lo que quería decir es que ninguno de nosotros, ni supongo nadie de nosotros, ni los que nos quedan con nosotros, otros investigadores, nadie tenemos el suficiente conocimiento para asegurar o determinar esto se trata de esto. Hay que aceptar la teoría animista y hay que aceptar la teoría mentalista. De todas maneras, la teoría animista, el último congreso de París que se hizo a puerta cerrada, no de cara al público, y el que se hizo también en Italia, no recuerdo la ciudad, en Padua, eran investigadores, no había público, y mayoritariamente se opinaba que lo que estábamos haciendo era contactar con un plano de vida en el cual no existía soporte físico, el cuerpo. Pero, vuelvo a repetir, nadie puede poner la mano en el fuego, ni los trascendentalistas, ni los científicos que puedan decir, esto, señores, es una telequinesis entre el cerebro y el aparato. Porque, por ejemplo, se han hecho experiencias en las cuales no había presencia de investigador. Podíamos hablar un montón de experiencias a control remoto que se han realizado automáticamente y han habido Te metes más, te pones en un sitio cerrado y todo lo demás. O sea que yo no descarto ni mucho menos la teoría mentalista, que es una telequinesia entre el hombre y el aparato. Pero considero que nadie podemos afirmar todavía lo que es. Ahora, cada uno, por su formación, o su manera de ser, o por su romanticismo, pues puede tener tendencia a... ¿Y para qué sirven esas respuestas? Eso Andrés, es la pregunta que nosotros mismos nos hacemos. Yo llevo muchos años investigando esto y digo, bueno, ¿y para qué? ¿Y con qué fin? ¿Y cuántas veces nos hemos cogido Sinesio y yo digo, bueno, Sinesio, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Cuál es el fin de todo Si la esto? respuesta fuera rezar por mí 5 rosarios, rezar a las ánimas del purgatorio... Lo hay, esos No, vale. conceptos de- Ahí entonces ya me acercaría a las teorías Y aquí del sector comunicados- veraniego. No piden 5 rosarios, no piden 5 Quiero rosarios, decir- pero han habido que han pedido oraciones. Pero tú imagínate a la familia esta, que a mí me ha sobrecogido. Sí, sí, de acuerdo. testimonios, Esto ha comiendo sobrecogido todo y oyendo a su padre recordándole 7 meses después que se incorporó. Bueno, hay una cosa Puñetas interesante. cósmicas, como decía. Hay no sé una quién. cosa interesante y respondiendo un poco a la teoría de Paco, que también, vuelvo a decir, que me parece muy acertada desde el punto de vista de hipotético, como hipótesis, porque no olvidemos que todo esto es un mundo de hipótesis y que cualquier viso de realidad podría sentar teoría. Y para mí la teoría es lo que hay encima de la mesa. De momento tenemos esto. De momento, todas las investigaciones que se están realizando en transcomunicación instrumental nos dan como resultado esto y las imágenes de las cuales hablaremos. Pensar que esto se trata de los muertos es pensar mucho. Yo sé, y apoyo lo que dices, Tesio, es muy difícil que algún investigador afirme que esto se trate de algo, ya de una cosa o de otra, de algo, porque ahí no tenemos ningún sustento físico. Yo opino, dejamos opinar. Pero termino, Paco. Para mí es mucho más sencillo que se trate de algo, entre comillas, muy grandes, adimensional, sin dimensión, que se trate de la mente de uno de los investigadores. ¿Por qué digo esto? Bueno, escucha una cosa, yo no he dicho que sea la mente de uno de los investigadores, lo habéis dicho vosotros. O la mente o causado... La psicoquinesis para explicar este Por fenómeno ejemplo. tampoco es válida. ¿Por qué? Tenemos que Porque abrirnos y ver nuevos campos de investigación, Claro. nuevas teorías de que nos hemos separado la parapsicología en dos cosas. O defendemos que todo viene de los muertos o defendemos que todo viene de la mente. Y no es eso. no es eso. Nos hemos casi dividido en dos bandos que cada uno incluso organiza el sus tercero pienso que tú reuniones. vas a apuntar que todo viene de la física cuántica.
que la gran panacea para casi todo se explica por la mecánica cuántica. Tampoco iba por ahí yo, ¿eh? Puede haber un fondo real. No, a mí esa- realidad, verás Yo digo- tú. yo Es digo decir, una vamos a seguir el discurso de Paco. Me parece que esas posiciones, a mí por lo menos, son las que más simpatía me producen. Pienso que son fenómenos en cuya ambigüedad caben diferentes explicaciones. supuesto. Pero es que además pueden estar presentes diferentes génesis del fenómeno. A un origen, Claro. al fenómeno, que no hemos descubierto todavía, y por eso estamos dándole vueltas desde hace 50 años al mismo tema y no conseguimos aclararlo. Y llevamos 50 años Igual no lo conseguimos aclarar, consiguiendo... ¿no? Sí, lo aclararemos algún día. Pero vamos a ver, yo le diría a Andrés, imagínate que esto tiene que ver con lo trascendente. Y ¿Qué es lo dices, bueno, ¿y de qué sirve el trascendente? Que hay una vida después de esta, que continuamos con nuestros rollos en el otro mundo y todas esas cosas, ¿no? Vamos a imaginar que, bueno, es la gran cuestión para la humanidad desde siempre, ¿no? La fuente de angustia más profunda, ¿no? A lo mejor eso sirve, en el supuesto de que fuera voces del otro mundo, por decirlo así, serviría para no dar respuesta a nuestras preguntas, lo cual sería catastrófico desde un punto de vista evolutivo. Pienso que como psiquiatra, que una de las cosas que dan sentido a la vida es precisamente la muerte y la incógnita de la muerte. Si no, a lo mejor nos quitábamos de en medio frente a la menor contrariedad, por poner un ejemplo. Que esas voces servían para no explicarnos nada, pero para que estuviéramos hablando de ellas, de esa trascendencia, como una posibilidad, que ya es mucho, ¿no? Sí, desde luego, si algo ha valido todos estos temas es para abrirnos la mente a otras posibilidades y a otras realidades, ya, fenómenos nuevos incluso. Es una sugerencia, Andrés, ¿no? Es muy fea. Y lo mismo ocurre Quiero con decir, la a mí ya que me pongan encima a prueba, encima de que me dan unos sustos horrorosos, es para no decirme nada. No quieres desaprovechar No, el es que no- susto. No. No, hombre. Hablemos de la psicoimagen. No, es que la psicoimagen, a mi punto de vista, puede tener la misma procedencia que la psicofonía, y es dos aspectos diferentes de una misma realidad. Ahora, no podemos decir qué realidad es, pero igual que aparecen voces en las cintas magnetofónicas o los contestadores automáticos, en momentos determinados y montando las camas de una manera especial, aparecen rostros más o menos definidos en las pantallas de la televisión o del ordenador. Yo te he traído dos o tres que son de calidad, se obtienen de calidad fotográfica. Sí, sí, totalmente, de calidad las fotográfica. Ahora, incluiré en el documental. el sí. fenómeno es una realidad, está ahí, lo hemos comprobado, Pedro lo ha comprobado, tú también lo has comprobado, lo hemos comprobado muchísimo, que el fenómeno está ahí. Pero yo vuelvo a decir lo mismo, yo no me atrevo a decir cuál es la procedencia. Desde mi punto de vista, más o menos romántico, quizá por mi formación, desearía poder demostrar y que procede, vuelvo a decir, de un plano de existencia sin necesidad de cuerpo físico. Esa es mi idea. Pero no hay que descartar la posibilidad de que nuestra mente pueda actuar sobre la pantalla. Eso no hay que descartarlo, porque mira, un científico tiene que estar abierto a la verdad, venga de donde venga, y no intentar nunca poner criterios, porque tú sabes que más que nadie, como hombre de ciencia que eres, que a veces la imposición de criterios lleva al fracaso. Acuérdate, no estabas en aquella época, acuérdate cuando se decía, la Masía decía que no podían caer aerolitos porque no habían piedras en el cielo, y luego toma castaña. Y así un montón de ejemplos en los cuales los científicos han mantenido duros en una postura que luego han tenido que rectificar. Cuando Heisenberg acabó su carrera de física y le preguntó a su gran maestro, ¿qué me puedo dedicar a la física? Su gran maestro le dijo, yo creo que has hecho una tontería en estudiar física, porque la física es una ciencia acabada, se puede hacer algún retoque. O sea, Pero no sí, hemos o sea, yo no me planteo el problema, si yo me planteo el problema que todo este esfuerzo resulta siempre bastante inútil. ¿Qué? Todo el esfuerzo que resulta siempre bastante inútil, que si, a no ser que sea para hacernos pensar, como dice... No, hombre, no, esfuerzo Fernando, no. Escucha, es como, mira, desde todo lo que hemos discutido, el 90%, no todo, de lo que hemos discutido a lo largo de nuestros parece inútil programas, ahora, pero tú no puedes las saber la apariciones importancia. marianas, los ovnis, la psicofonía, a mí no me despejan nada, es decir, no me provocan nada más Sí, hombre, que nada... sí que pueden despejar muchas Claro cosas. que sí. ¿El qué? Pues, por ejemplo, podría despejar el origen de la realidad que tenemos a nuestro alrededor, desde esta mesa, el mundo físico. Padre este que dice, sí, cuando me incorporé me despeje el origen de la realidad, ¿me lo enturbia más? No, o lo Hombre, aclara. si estáis vosotros que lo creéis y o no lo estáis de aclara. acuerdo en cómo empezó, imagínate yo O que lo no lo aclara, creo. o lo aclara más todavía,
porque lo que estamos viendo, las psicoimágenes, las psicofonías, todas estas cosas, son de alguna forma cosas físicas. Sí, que exacto. queda en una cinta Coño, magnética. si hacen el esfuerzo ese, que me digan... Si no son ellos, si la teoría animista que dice que somos de alguna forma nosotros tiene razón, en realidad lo que estamos investigando es cómo se forma el mundo que tenemos alrededor. Si eso depende de los observadores, somos nosotros los que estamos creando esas imágenes y esos sonidos. Creando sería entre comillas. Lo cual sí que nos da pie para hacer otro tipo de investigaciones y ver el mundo que nos rodea, cuál es el origen que tiene. De verdad depende de los observadores. A lo mejor lo que la parapsicología lleva estudiando durante 100 y pico años y no se ha dado cuenta todavía. Bueno. Cualquier sistema que hemos utilizado, desde las cartas Zener para la telepatía, son sistemas que dependen del azar. Y modernamente, todo nosotros esto... es la mecánica cuántica. ¿Por qué? El tema del azar y la teoría del caos. El azar no tiene que ver siempre con la mecánica Hombre, cuántica. es la base. Perdón, es que actualmente la física está demostrando la posibilidad de que existan otras realidades. Otras realidades. Y posiblemente, creo yo, Que no esta responden fenomenología sean necesariamente a unas leyes. reflejos de otras realidades. Que en este momento, dices tú, no sirve para nada práctico, es posible, pero me parece... Hombre, no es que no sirva para nada práctico, que no dan resultados, que no dan Mira, respuestas prácticas. yo creo que sí que se van dando resultados prácticos. Sí que las Respuestas hay, Sí que las hay, sí que las hay, sí. Comunicados de hasta, fíjate, De folios. de hasta folios, De 13 folios. ¿Y minutos. ¿Qué dicen? Te cuentan Porque no se lo preguntas sistemas. al investigador y te dirá a ver si está en condiciones de explicarlo. Yo es que o todavía está no he leído en ninguna condiciones cosa que explicarlo. sea... De todas maneras, la fíjate una llamada del cosa. otro mundo a solucionar Cuando- un problema de no sé qué. Cuando, me parece que también ya lo comenté en el otro programa, cuando Einstein formuló su teoría de la relatividad, los físicos y los matemáticos de su entorno decían que eso era un simple juego matemático que no tenía ninguna aplicación. Bien. Mira después la cantidad de aplicaciones que ha tenido. Pero este se le ocurrió. Bueno, No apretó el teléfono contestador un y momento, le vino ahí un momento, todo pero ahora sobrado, viene a claro. ser investigado. Muchos descubrimientos se han hecho por casualidad. La máquina de vapor, Sí, papín, claro, claro, y la fue la penicilina, casualidad. de Claro, Einstein, sí. Einstein, a los 16 años, escribió una carta a un tío suyo donde ya explicaba la teoría de la relatividad. O sea, que se lo habían dicho en otros mundos y otros... No, según él se le, No, hombre, no, tenéis? eso no. según él se le ocurrió cuando estaba enfermo en la cama, de pequeño. Pero esa era una pedantería que luego se mató. Sí, pero es que está la Se carta. inventó la historia. Es que está la carta escrita Que ya, no- que explicando la nos teoría. está acabando, se nos ha acabado ya esta primera parte. Tú eres el más crédulo de todos, Yo, Andrés. Claro. ya te digo. Los demás estamos hablando de, Lo de primero un que hace hecho. es quitar el de contestador un automático hecho- en cuanto llega a casa de entrada. Los demás estamos hablando, están hablando, yo soy Sí, neutral. claro, tú nada, que no te mojas. Estamos hablando de un hecho cuya interpretación buscamos, tratamos de entender las razones, la génesis. Tú ya lo que te sientes es fastidiado y frustrado porque si son del otro mundo no están dando respuesta a nada. Claro. Pero no es que sea el más crédulo, ¿no? Es decir, yo no me paro a pensar las teorías animistas, las teorías no sé qué. Yo paso de eso. Yo digo, esto sirve, pues sí, para perder el tiempo pero tú durante fíjate, muchos ya has años dado- y para que mucha gente se pregunte y dice, ¿hasta dónde Ya has, llegamos? dado Y tal, un, todas las que os que preguntáis. ya has dado un paso que los demás no han dado, que los demás No, se no, quedan pero no, en lo ¿qué que es no doy esto? es ¿De el dónde anterior. viene? Ya no me Te planteo lo ni saltas. siquiera eso, claro, me lo salto. Yo, pero bueno, ¿y qué hacemos tanto tiempo? Ten cuidado Seguramente esta noche, ¿no? eh. Ya empezamos. Mira que le gusta esta noche. Bueno, vamos, no hemos hablado de psicoimágenes todavía, lo haremos en la segunda parte. Ahora vamos a ir a publicidad unos instantes, luego vemos la segunda parte del documental y ya en el coloquio, como hacía Antipicol hace muchos años, hablaremos del gobierno, aquí hablaremos de la psicoimagen con toda seguridad. Hasta dentro de unos momentos. Bueno, pues si ustedes y nuestros invitados de esta noche están de acuerdo, vamos a ver la segunda parte del documental y después sí hablaremos ya de las psicoimágenes. Vamos a ver la segunda parte. Aún no han transcurrido 15 años desde que se obtuvieron las primeras psicoimágenes, pero ya hay miles de investigadores repartidos por todo el mundo, fundamentalmente en Europa, que trabajan incansablemente en el tema. Es una tarea lenta, pesada,
con frecuencia frustrante y en ocasiones, pocas, espectacular. Les voy a mostrar las experiencias realizadas por un grupo de Tenerife en 1988, cuando poco se hablaba aún de las psicoimágenes. Grababan sobre la señal de un canal cuando por la noche ya no estaba emitiendo. Era una técnica improvisada, aplicada con más entusiasmo que rigor, pero los resultados fueron extraordinarios. Será una secuencia larga, para que ustedes se sientan partícipes de la experiencia y en ocasiones podrán oír el sonido directo, con las frases de sorpresa o de entusiasmo de los que investigaban, incluidas sus palabrotas, más descriptivas de su espontánea emoción que cualquier comentario mío. En todo caso, se trata de un documento excepcional. La primera, aunque fugaz aparición, fue un rostro de mujer. Luego, la nieve del televisor y enseguida el mismo y enigmático rostro. Es como si no pudiera mantenerse. La parte como esta pequeña nublita que hay. O sea, que no es como las otras imágenes, que son más... No, probablemente se está formando. Sí. Algo que se está desarrollando ahora. Y notas, cambia. Y de repente, un niño. El rostro serio, inescrutable de un niño. Está rebobinando. ¡Ahí, coño! Joder, qué fuerte es esto, tío. Meto la cinta. Y se va. Y otro rostro, el de un hombre que parece mirar torvamente a los experimentadores. Se va, se desvanece, vuelve un instante y de nuevo ahí, formado en la señal de fondo. Y luego, enormemente contrastado, apenas definido, pero perfectamente reconocible pese a todo, otro rostro, el de una hermosa mujer. Ahora en la pantalla aparecen luces, breves relámpagos que luchan por permanecer, por confluir en luces más grandes, más persistentes. Después, por fin, un fogonazo que cubre toda la pantalla y durante un instante, el mismo rostro de mujer, bellísimo, fascinante, como si durmiera el más dulce de los sueños. Es probable que jamás vuelvan a asistir a un espectáculo similar. Alguien, algo, alguna energía parece tratar de ordenar el flujo de electrones, de controlar el caos electrónico para que una nueva imagen se forme. Y finalmente lo consigue. En un primerísimo plano, al lado izquierdo de la pantalla, la luz confluye, toma forma y surge la cara de un hombre que lucha por no desaparecer. Nuevos flashes, como minúsculos relámpagos, y la fuerza, esa fuerza desconocida, pugnando por dominar la luz, por ordenarla y conformar otro rostro. Ahí está, la misma mujer de antes, viene, se va, y por fin consigue quedarse, permanecer durante largos segundos, con su belleza distante,
con sus rasgos perfectos e impasibles, durmiendo quién sabe qué sueño. A veces la pantalla queda en negro, como si nada fuera a suceder, hasta que alguna pequeña y breve luz aparece, como lejano resplandor de un campo de batalla. Luego serán otras y otras más. Algún fogonazo que inunda la pantalla, un rostro que apenas permanece una fracción de segundo, y de nuevo la oscuridad, interrumpida por destellos ocasionales. Hasta que inesperadamente, como si quisieran dejar constancia de que no eran una ilusión óptica, o tal vez como despedida, dos rostros reaparecen poco menos que simultáneamente. Casi no da tiempo a verlos. Uno tiene la impresión de que hubiera sido su último esfuerzo. Pero aún habrá lugar para otras dos apariciones. Los parpadeos de luz que parecían haberse agotado encontrarán fuerzas para manifestarse otra vez y confluir en dos, quizá tres, caras definidas, indiscutibles, a pesar de su brevedad. Fue el último experimento que ese grupo de Tenerife realizó. Me confesaron que después de esas experiencias que acabamos de ver, los rostros volvieron a aparecer en los días siguientes, pero sin que ellos lo pretendieran. Cuando estaban viendo la televisión, colándose en este plano de la realidad sin ser invitados. Aquello les asustó y nunca más volvieron a intentarlo. Es un caso excepcional entre las psicoimágenes, al menos por lo que yo sé. Bien, ahora sí, vamos a hablar de psicoimágenes. Vamos a hablar de psicoimágenes. Si queréis. Sí, hombre. A mí es un fenómeno que me parece fascinante. No me es. Que creo que aquí en España, por ejemplo, no se le está dando la importancia que en otros países se le está dando. Porque aunque solo sea, y esto va para Andrés, a nivel teórico y una posibilidad más de interpretación, pero aunque solo sea así, una posibilidad de que estamos captando imágenes de otro mundo, de otro nivel, de otro plano de existencia, me parece que eso ya es tremendamente importante para la humanidad, ¿no? ¿Estáis de acuerdo? Sí, totalmente. Bueno. Sí, sí fuera, sí. El problema que hay, el problema que como hay es- posibilidad, sin más. Pero Posibilidad aunque no, teórica. aunque descartáramos esa posibilidad como fenómeno físico, ya es sumamente De hecho, es un interesante, Ahí ¿no? sí, fenómeno sí. físico más que interesante. El problema Bien. que hay es que, y a mí me duele profundamente, no tener palabras para poder definirlo, sobre todo porque no tengo nada práctico. Yo llevo muchísimos años investigando el tema de la psicofonía, Sinesio lleva muchísimos, el tema de la psicofonía, la psicoimagen, y siento decir que la física hoy en día no tiene un concepto claro de qué es lo que ocurre cuando estudiamos estos fenómenos. A mí me preocupa desde el punto de vista de muchísima gente que me dice, oye, ¿esto es realidad? ¿Esto es verdad? Bueno, pues yo le invito a todo aquel que dude a que coja una grabadora o una videocámara y que realice los experimentos. Esto ocurre, esto sale. Es La decir, explicación... esto, aprovecho ese inciso. Esto es algo que cualquiera puede practicar en su casa. Sin duda. Basta con que tenga una cámara doméstica de vídeo, Un televisor. Bueno, un cosa un poco televisor más y complicada, quizá. Pero digo inicialmente. Sí, Yo he visto inicialmente sí algunas puede hacerlo. extraordinarias Hay varios sistemas con ese actualmente. sistema, ¿no? El sistema más actualizado es el de luz con efecto estroboscópico. Parece que se consiguen fotografías realmente, psicoimágenes Pero de calidad eso es fotográfica. algo que habéis ido incorporando Sí, a la investigación, sí, pero en claro, principio no era así, era algo muy imágenes elemental. de calidad fotográfica e incluso en colores. No, antiguamente se continúa haciendo, y yo lo continúo haciendo también, es hacer un circuito cerrado entre la cámara, el vídeo y el televisor. Entonces, que es un ángulo de ataque que se produzca un acoplamiento que llamamos optoelectromagnético. Un ángulo de ataque quiere decir colocar la cámara Sí.
frente a la pantalla del frente por televisor. frente a la pantalla. Tiene que estar un poco exactamente angulada, a veces depende. Entonces se forman unas líneas de fuerza, que se llaman líneas de campo electromagnéticas, que vibran, y en ese flameado que se origina es donde aparecen las caras. Pero son subliminales, quiere decir que no las vemos. Hay que rodar durante 10 segundos, que son 250 imágenes, retroceder y luego ir observando una por una los fotogramas hasta que aparecen uno. Ese es el sistema clásico, es el que tú estás utilizando también, Es ¿no? el que yo Bien. esto también. Y los resultados, al ir viendo en la mayoría de los fotogramas de los frames, no aparece nada. No, Pero luego de hombre, repente en uno de ellos aparece algo. Mira, esto depende de la imaginación. Mucha gente ve enseguida caras y esto es un absurdo. No, caras han de ser bien definidas, que no lo dude, que las 2 o 3 personas que estén trabajando lo vean con toda la claridad, como algunas que he visto. Bien, de acuerdo, aparecen clarísimas. Si empezamos, sí, lo es, no lo es, aquí se adivina un ojo, aquí se ve una nariz, eso ya hay que desecharlo desde un buen principio. Han de ser, si puede ser, aquellas que salen con cierta calidad fotográfica, como hay algunas. Entonces sí se puede aceptar. Procedencia, la misma que te he dicho antes. La misma procedencia que la psicofonía, 2 aspectos diferentes de una misma realidad. Y cada uno que opine. Es más complicada la psicofonía que la psicoimagen, porque la psicoimagen... Es que la psicoimagen a veces, bueno, si no eres muy exigente, te salen muchas más Claro, que por la eso te psicofonía, quiero decir que una muchísimas más. psicoimagen, bueno, yo me quedo mirando a este magnífico Claro, cosmos claro, que y ves tengo la ahí y nube que te veo forma- hasta el Papa Juan eso no XXIII, cuenta, ahora que eso son no cuenta. Por civilizados, ahí ejemplo, que se Paco, parecen aunque no mucho. sean... Sí, perdón. No, te iba a decir que aunque no sean imágenes perfectamente definidas, que definan un rostro perfecto, y sean susceptibles de interpretación por parte del que las contempla después, Sí. aún así tampoco tendrían explicación. ¿O sí? Sí, psicológica sí que tendría, sería lo que dice Andrés. En una mancha somos capaces de ver... Pero se rostros, producen de- manchas utilizando ese sistema. Sí, Se lo que producen. vemos nosotros en la pantalla cuando está funcionando todo el equipo son flashes de luces, manchas luminosas, Exacto. que luego es cuando lo pasamos imagen a imagen y una de esas manchas adopta una forma concreta, la de una cara, ya que estamos hablando de caras, pero aparecen otras imágenes. Pero en realidad eso también es lo que lleva la parapsicología haciendo, como insistía antes, durante 100 años y obtenía los mismos resultados. Y de hecho la idea me la dio Andrés, tú, en un libro que hizo el prólogo de un escéptico, el padre Heredia, Fraudes Ah, paranormales. sí, fraudes paranormales. en donde se incluía una foto que él explica. ¿Quién tiene toda razón, el padre Heredia? o El yo? padre Heredia. Ah, qué susto, ya me lo temía. En la fotografía aparece una mujer viuda y al lado la cara del marido difunto. Y la explicación del padre Heredia es muy sensata, de que mediante una combinación del pelo de la mujer, unas hojas detrás y tal, aparece la cara. acuerdo. Pero qué curioso que la cara sea igual que la foto del marido. difunto. Entonces lo que hice fue repasar, por tu culpa pasé horas, todo lo que era la fotografía psíquica de la parapsicología, ese tipo de fotos donde aparecen. Son históricas. Pero es Sí, un era momentito otra que, época. que Es el tal mismo vez, perdonad, fenómeno. tal vez nuestros espectadores no estén al tanto. Ese libro, Los fraudes espíritas, me parece que es el título, o espiritistas, es un clásico, es una reedición la que tú prologaste, y el padre Heredia pues era un jesuita, y el libro, a mi juicio, es más que tendencioso, porque Hombre, da una absolutamente interpretación, tendencioso. pues como los de Óscar González Quevedo y tantos otros jesuitas que se han acercado al tema para desprestigiarlo y colocarlo solo dentro de... Incluso los detractores. Entonces, es una lectura que hay que equilibrar con otras. Claro. Es que es muy sencillo. Incluso los negar. detractores, al intentar tumbar un tema, como es el caso de esta foto, sin embargo te dan ideas porque él consigue decir que eso no es un fantasma, pero no consigue explicar cómo se ha formado la cara del difunto. Bueno, ¿Por luego qué la incógnita eso sigue llevamos? estando en el aire. Sí, Claro. el problema al que nos enfrentamos ahí es el nivel conceptual al que tenemos acceso. Cada uno de ellos. Es decir, yo puedo llegar a pensar, por mi formación semicientífica, por decirlo así, pues que se trata de una serie de campos magnéticos que provocan unos cables que hay cerca, etcétera, etcétera. Otra persona puede, a lo mejor un fotógrafo, puede pensar que son manchas de la pared o efectos de iluminación. ¿Qué quiero decir? Que cada uno puede sacar su propia conclusión porque es un vasto imperio en el que nos movemos. Es tan grande y hay tan poco escrito y dicho sobre él que cualquiera puede decir su testimonio. El problema de la psicoimagen, el problema de la imagen que es definida completamente y comparada, no es que parezca o que no sea, es que en ocasiones se han dado imágenes
similares a las fotografías que tenían las personas encima de la mesita de noche. Pero ¿por qué precisamente conseguimos lo que el investigador busca? Y esto me refiero porque el grupo de trabajo... Yo no busco eso. Yo, por grupo... ejemplo, investigo, Paco, y yo no busco el obtener esa imagen. No, sale esa imagen. Yo sí que busco tener una imagen concreta y aparece esa imagen concreta. El tema de los ovnis es el más famoso porque es el más relacionado con esto y hemos conseguido esos ovnis en la pantalla. Pero también, para descartar que fuera un contacto con extraterrestres, porque no pudiera decir, o con humanos fallecidos, intentamos conseguir la cara de Spiderman. Y aparece la cara de Spiderman. ¿Cómo demonios, y lo de demonios no se vale aquí, porque es un demonio el que se ha colado en la pantalla, se acopla los resultados a lo que busca el investigador? Pero tú es muy sospechoso ese tipo de pruebas. Un objetivo ya, que salga ese rostro, esa cara, exacto. Pero ¿y cuando ocurre espontáneamente, que estás pensando en absolutamente y te sale la cosa menos esperada? Porque el sistema para que en realidad se produzca el fenómeno no es estar concentrándose. Sí, estoy de acuerdo. Pero no siempre, porque a veces, actualmente tú sabes que se experimenta a larga distancia sin presencia de experimentadores. No, pero yo me refería a otra cosa. Actualmente el investigador ya no va a buscar la cara o la voz, eso. Lo que va a buscar es cómo se produce el fenómeno. Y ahí es donde vamos todos navegando. ¿Cómo se produce el fenómeno? ¿Qué es lo que motiva el fenómeno? Ahí, vamos a dejar dos hipótesis solas. Una que es la mentalista animista, no espiritualista, animista, y la trascendentalista espiritualista. Bueno, pues ya veremos. Pero si es que si fuera... De todas maneras puede haber una dualidad. Puede ocurrir que hayan psicofonías que realmente sean mentalistas y otras que no sean mentalistas, que sean trascendentales. Y en cuanto a la psicoimagen puede ocurrir exactamente lo mismo. Psicoimágenes que sean debido a una proyección mental, lo que actualmente ya estamos llamando, los investigadores, sobre todo los americanos, llaman pensiformas, formas de pensamiento que plasmamos. Pues esa pensiforma pues es indudablemente un fenómeno interior nuestro, de exteriorización de una fuerza mental. Pero eso no quiere decir que lo sean todas. Pueden ser una parte y haber otra parte que sean contactos con otras realidades, que es lo que la física actualmente, no recuerdo el nombre, porque para los nombres soy muy malo, pero últimamente, hace 2 años, ha salido un libro que se llama La física de la inmortalidad. Todo es pura matemática, que cuesta mucho seguir, que se están demostrando que posiblemente esas otras realidades están intentando contactar con nosotros. Pura física. Esa realidad es reconocible. Me refiero a que si ese rostro que aparece durante esa investigación, pues alguien dice, anda, si es el tío Manolo, o si es Pepita, pero aquella vecina, o no. ¿Pasa eso? La foto que tenemos al lado es lo que se plasma en la pantalla. Si nosotros cogemos las fotos de ese difunto y lo comparamos con la imagen que se ha obtenido en la pantalla, es prácticamente la misma. ¿Por qué? Pero sin que haya foto, Paco. Simplemente estáis realizando una experimentación y en esa, utilizando ese sistema, en uno de los frames de los fotogramas, por decirlo así, aparece un rostro. Esos rostros a veces son reconocibles. Yo particularmente nunca he conseguido un rostro que pueda reconocer como a mí, un amigo fallecido, un familiar. Por ejemplo, al doctor Sekonsky le salió Einstein. Mejor dicho, Einstein me salió a mí. Pero lo dejo aparte porque yo soy un admirador de Einstein. Pero Sekonsky tiene caras reconocidas perfectamente, porque además pasa una cosa, tanto... Y de personas que no conoces. Sí, claro. No, ahí está. David de Inglaterra, Mónica Simodel de Francia, Sekonsky de Alemania, Koenig de Austria también, y la de Italia, que no recuerdo cómo se llama en este momento. Cada vez que nos sale una cara fotográfica, no aquello, eso no es, nos las intercambiamos. Y puede ser que una cara que me salga a mí, no ha ocurrido, me la reconozca Sekonsky. Sekonsky sacó una perfecta, preciosa, que Mónica Simodel la reconoció como el químico que descubrió el aluminio en Francia, ¿no? O sea, a mí personalmente, igual que a ti, no he dicho, es fulanita tal, no, pero se reconocen caras. Pues yo insisto en mi teoría absolutamente práctica. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces aparece el descubridor del aluminio, pues bendito bueno, sea. Que has reconocido, que será pero si no me da la fórmula, ni me vende la patente, ni nada... Hombre, por favor, no me salgas con patas. Te estoy hablando, llevándotelo a un terreno un poco de la broma y de la ironía. Pero que aparezca un señor, que un señor en Alemania reconozca que es el descubridor del aluminio... ¿Y por qué no puede ser simplemente un testimonio de que continúa estando?
acéptalo así. Nadie dice que No es que yo lo acepte así, pero acéptalo como un simple testimonio de que quiere indicar que continúa existiendo o estando. Desde el punto de vista trascendental, desde el punto de vista mentalista, pues puede ser que ese señor tuviese esa imagen en el cerebro y la proyectara, ¿de acuerdo? Aún sería más absurdo el fenómeno, pero si aceptas que se reconoce la persona, bueno, pues podemos aceptar que es un testimonio de presencia y se acabó. un testimonio que implica una voluntad del muerto indudablemente, de aparecer. Indudablemente. Porque, por ejemplo, cuando experimentas con psicofonías, como experimentamos, tú lo sabes, con 3 aparatos idénticos, 3 plantillas idénticas, 3 micrófonos idénticos, y hay una psicofonía, se puede y entra solo por un micrófono. Por el ruido de fondo. Hay una selectividad ahí. Puede ser tú las que haces la selectividad, pero puede ser que sea una selectividad por ahorro energético, puesto que no hay suficiente para hacer vibrar las 3 membranas y entran por uno por ahorro energético. No digo que sean ellos ni que seamos nosotros, pero hay una inteligencia nuestra o de ellos que actúa en toda esta fenomenología. Una inteligencia que luego no se desarrolla para nada. Porque la inteligencia se limita a dar un testimonio de una presencia teórica de un señor que a decirnos que sigue ahí, según tus palabras. Bueno, a lo mejor no puede hacer nada más que eso, no lo sé. O a lo mejor la mente, si es un problema de psicocinesis, a lo mejor la capacidad, que ya es mucha, ya sería mucha para producir ese fenómeno, pero tampoco da más de sí como para que lo pongas en movimiento y además suelte un speech, ya sería... No es psicoquinosis, no es la capacidad del cerebro, no es que una energía del cerebro salga al aparato y lo module, lo arregle para que aparezca una cara o una voz. Pues eso exactamente sería más complejo de explicar. Pero lo que sí que nos ha enseñado todo esto es que de alguna forma entre el observador y el observado hay una relación mucho más profunda de lo que pensamos en un principio. El teorema de Bell, que el observador puede modificar. No es el teorema de Bell. No empecemos con la física cuántica, que tampoco es lo que yo estoy hablando. Es que sea muy complejo de explicar. Pero lo que sí que nos muestra, por lo menos los resultados, es que de alguna forma depende de nosotros lo que queremos obtener. Igual como en cualquier sistema que se ha utilizado en cuestiones de azar, lo de tirar cera derretida en agua y ver luego la forma que coge todos esos sistemas de adivinación, estamos hablando en realidad del mismo fenómeno, sistemas caóticos que nosotros estamos observando. Les damos un orden. Les estamos dando un orden, un orden que llega a ser físico. Yo tengo una cosa que objetar ahí y voy a dejárselo a los televidentes, que juzguen las imágenes que han visto, que lo juzguen y que saquen su propia conclusión. Yo como investigador puedo decir y puedo explicar técnicas y explicar sistemas con los cuales se producen estas imágenes, pero que cada uno saque sus propias conclusiones. Caramba, yo veo una imagen que es similar a la de una abad muy famosa y muy conocida que hay por ahí, y yo la veo igual. Digo, caramba. Y ¿no te llama el la atención descubridor que sea igual? Sí, pero tengo una explicación, Paco, y te la voy a dar. Vamos a ver. Vamos a suponer que la persona que obtiene, bueno, imagínate una señora que su esposo fallece y tiene la fotografía como se hacía antiguamente encima de su mesita de noche. Entonces, si este esposo desde algún lado quisiera decirle, ojo María que estoy vivo, por decir alguna cosa, bueno, pues lo más interesante, lo más rápido para que María reconociera que se trata de él es demostrar el rostro más conocido por María, que sin duda es el que todos los días ve cuando se levanta de su cama. Esa explicación no está mal, pero yo, por ejemplo, si muero y de alguna forma quiero comunicarme con mi mujer, hay expresiones. Si fuera una psicofonía, frases, cosas. Hay claves entre los dos que solamente ella reconocería, pero notaría. No haría falta la presencia de una fotografía de mesita. Me reconocería sin ningún problema. Pero quién sabe, Paco, si realmente desde ese otro lado, si existe, vuelvo a decirlo, si existe, puedes disponer de tu propia, de modo propio tuyo, de tu En el momento en que empiezas diciendo quién sabe, evidentemente todo lo vamos a aceptar, porque claro, pues no lo sabemos, quién sabe, pues sí, eso es así. Pero un poco lo que decimos en este sector es eso, dice, bueno, ¿y qué? Es que yo reconozco que me pongo muy pesado, pero... Algún día nos darán la yo creo en la vida después de la muerte, una cosa... Pues yo no lo tengo muy claro, ¿no? Pero con la otra. Seguramente sí, no lo sé. ¿Qué opináis respecto a... Bueno, el padre François Brun, este tema es una especie de cruzada que él tiene, va por el mundo dando conferencias, presentando esos vídeos. ¿Qué opináis de esas imágenes de vídeo que él enseña donde están en movimiento? No es un frame solo. François Brun es una excelente persona
él no experimenta, él hace de portavoz de los experimentadores, es bastante ingenuo con toda su bondad, y como en todo habrán vídeos que serán auténticos y otros que pueden meterte cierta duda. Él hace una labor, indudablemente, porque... No pregunto sobre él, pregunto sobre esos vídeos que él muestra en esas conferencias y que, bueno, que forman parte también del documental. Pues hay autenticidad, que son hemos interesantes. visto. Es el fenómeno que está ahí. ¿Creéis que cabe la posibilidad de que no solamente se obtengan en un solo fotograma, en un solo frame, Claro, sino que sea toda una secuencia? Actualmente sí. Actualmente con las técnicas modernas sí. Se puede conseguir. Con las técnicas espectroscópicas se consigue planos en movimiento. Yo estuve, efectivamente, va por ahí. Yo estuve investigando una técnica y la voy a contar con 2 palabras. Es muy curiosa y muy sencilla. Cierto día, Antonio García, un buen investigador, y yo nos reunimos en mi laboratorio y empezamos a pensar una forma. Y la forma, si no sé, recuerdo que te la comenté y fue interesante, era una especie de pecera, llenarla de humo y lanzar destellos sobre ello, ¿no? Conseguimos flotante, y esto, bueno, pues yo lo vi, lo que pasa es que nosotros lo grabamos con un ordenador. Conseguimos, como si fuera en el humo, una cruz. Azar, realidad, no lo sé, pero ahí estaba, 3 dimensiones. Bueno. Yo ya no digo más. Bueno, el caso es que cada uno se queda con su idea y su teoría y su proposición y amplias Castilla. Es trabajar, investigar y tener estas discusiones entre nosotros. Lo que está claro es que estamos hablando de un fenómeno real. Claro. Sí, eso sí. Estamos hablando de un fenómeno que hoy por hoy no tiene una explicación comprobada, que clarifique el tema, sino que hay diferentes hipótesis, que el fenómeno es susceptible de diferentes interpretaciones por el momento. ¿Hasta ahora voy bien o no? Sí, totalmente. Que detrás del fenómeno, según vuestra experiencia, hay, por lo menos en ocasiones, una inteligencia, esté donde esté, en el otro plano o en este. En frío, sí. Una Desde intención. Yo pienso que sí. Sí, además, sí. El fenómeno no se origina solo. Sean los fallecidos o seamos nosotros, de alguna forma está para mí dirigido por... está claro que el investigador forma parte de eso, no ya solamente con ese criterio que bueno, que ahora está de moda y con razón, ¿no? de que el investigador forma parte del experimento de lo investigado también, sino porque, no sé, o utilicen nuestra propia energía o utilicemos nuestra propia energía o estemos interfiriendo. También somos entidades electromagnéticas fundamentalmente, ¿no? Que estemos... no lo sé, y dependerá... La realidad está ahí. La realidad está ahí. Y hay un hecho que yo creo que está claro. Cuanto más tiempo os dedicáis a la investigación, cuanto más tenaces y constantes sois, mejores van siendo los resultados. Así es. ¿No? ¿Pero y eso por qué es? Eso es un premio que nos dan. Eso normalmente pasa cuando uno trabaja. Dos explicaciones, ¿no? Una porque trabajáis mejor y porque sabéis más del tema, y otra porque estáis más convencidos de que va a ocurrir y al final ocurre. Según los grandes investigadores dicen que se olvida. En cualquier caso es maravilloso. Ah, sí, no, sí, yo no digo que no sea Escucha una cosa, maravilloso. a veces no. A veces te pasas intentando hacer psicofonía y no te sale nada. Y tú sabes. Y un día, te compras un aparato, lo enchufas, uno, dos, estás haciendo pruebas. Y entonces está una psicofonía chillando perfecta. Y la estás buscando, al menos conscientemente. O sea que a veces te pasas, dale, y te pasas una semana que no sale nada o un mes. Y luego un día, de buenas a primera, nada más enchufar el magnetofón, ya pam, ya te entran. Sin esperarlo ni quererlo. O sea que hay mucho que hablar. Creo que las ganas de creer le ayudan mucho, ¿no? O como en todo. No, pienso que no. Pienso que no es que se parta un escepticismo. Vas a dedicar tu tiempo, mucho de tu tiempo, a investigar. Entonces, no estás con una actitud fría, hay una actitud de mente, hay un deseo de obtener un resultado, más allá de esas fuerzas, de que eso proporcione unos frutos. Es una hipótesis, un intento de explicación más. El hecho es que se trata de un fenómeno auténtico y que no está en este momento a mí lo que me gusta es quién sabe. Explicado. Yo creo que esa es la base de todo. Bueno, ¿Quién sabe? Aquí estamos para exponer temas, no para darle soluciones. Ojalá pudiéramos darle una solución en eso estamos, buscando soluciones al tema. Bueno, pues vamos a dejar aquí a las psicoimágenes. Nosotros también nos vamos a disolver como... no como una psicoimagen. Dentro de unos pocos fotógrafos, unos pocos frames, dejaremos de estar en sus televisores. En cualquier caso, ha sido un placer compartir con ustedes este tiempo y les esperamos la semana próxima con algún otro tema que deseamos que sea de su interés. Hasta entonces.